Ya chiquillos, para que avancen. Primera pregunta, ¿tuvo mayor dificultad? Acá me dice, observa el sistema de referencia que muestra la posición inicial y final del automóvil. Esta pregunta era de lectura, ¿ya? Yo debía tener en claro posición inicial y final. Ahí tengo el final, ahí tengo la inicial, ¿verdad? Como me decían desplazamiento, esto significaba hacer triángulo X. Eso significaba desplazamiento para nosotros. Y el desplazamiento era unir el inicio con el fin, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que eso Sí, lo habíamos sí, visto en la primera clase que nos encontramos. Pero si sí. no, no importa, hagámoslo de nuevo. La posición final del objeto, porque yo tomé como 120 y 40. Porque si ustedes se fijan en la parte de arriba del dibujo, aparece origen sistema de referencia, que es el letrero en verde, ¿verdad? Pero Sí. cuando la persona que estaba mirando en el sistema de referencia este movimiento comenzó a observar en el tiempo cero, cuando ella dijo, voy a ver qué pasa, el objeto ya se había movido 40 metros de distancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una resta. Claro, 120 menos ya me 40. acuerdo. Por eso que la respuesta correcta era la B. No sé si Ujú. se entiende la idea Sí, como voy. ¿Sí? la tuve Porque buena idea. esto es de comprensión lectora. La prueba, más que una dificultad real, tenía que ver con la lectura, ¿ya? Entonces, otra pregunta que también trajo mucho conflicto fue la pregunta número 3. Y dice, hay una pequeña tabla abajo que muestra el movimiento de un objeto. A mí me piden la rapidez, pero en un momento particular, en el segundo momento. ¿Cómo lo voy a tener que hacer yo? Si usted se acuerda, nosotros habíamos hecho una tablita de pie, ¿verdad? Y decíamos, Sí, en un segundo hay 18 metros. Sí, en un segundo hay 18, ¿verdad? En 2 ujú, segundos hay 36. Yo me voy a quedar con esto. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque a mí me piden el segundo momento. Pero si ustedes se acuerdan, cuando yo observaba de un momento a otro, lo que tenía que hacer era contabilizar cuánto avanzaba tanto en el tiempo como en la distancia, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la pregunta que me están haciendo. A mí me piden rapidez. Y la rapidez, si ustedes se acuerdan, yo tenía que hacer una división. sí, Distancia final, distancia inicial, arriba. Tiempo final, tiempo inicial, abajo. Entonces, si a mí me están pidiendo en el segundo momento, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tratar de interpretarlo. Para poder mirar el segundo momento, debo tener un punto de comparación. Y el punto de comparación va a ser el primero. Entonces, yo pregunto, ¿cuál es el segundo momento? 36. sí. Menos. ¿Cuál es el primer momento? En el tiempo, en la distancia, perdón. 18. 18. Ahora, miro la fila de arriba, la que dice el tiempo. ¿Cuál es el tiempo en el segundo momento? 2. Y el tiempo en el primer momento. 1. ¿Y qué tengo que hacer? Hacer la Correcto. resta. 36 menos 18 son 18 y 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra B. ¿Qué es lo que requería? Que yo tuviera la lectura. Y la lectura es la rapidez en el segundo momento. Entonces, si a mí me hubiesen pedido en el tercer momento, yo debo tener un punto de comparación. ¿Con quién tendría que haberme comparado para hacer el tercer momento? Con el segundo. Y así sucesivamente. A medida que yo voy avanzando, tengo que irme fijando con qué momento voy a ir comparando. ¿Ya? Por eso que es importante tener la lectura del problema. ¿Ya? Recuerden que esto está siendo grabado, así que lo vamos a poder visualizar después.
Otra pregunta que también trajo un poquito de conflicto fue la número 4, ¿ya? Y la pregunta 4 a mí me dice, tengo una persona que recorre esta distancia, 4 kilómetros, cuando corre a esta rapidez, 12 kilómetros por hora. Y me piden cuánto tiempo ha transcurrido. El tema es que si yo lo miro, mi respuesta está en minutos. Entonces a mí me están diciendo, ok, la distancia está en unidad que yo no trabajo normalmente, la rapidez está en la unidad que no trabajo normalmente, pero más encima el resultado me lo están pidiendo en una unidad que no se está normalmente. Ujú. ¿Vale? ¿Me preguntaste algo? No, A ver, solamente estaba firme. para que Yo tengo ustedes dudas. tengan una idea, estas preguntas son la forma en que estas pruebas de selección, ¿cierto? Pensemos en que hay una especie de regularidad, se miden. Entonces, este tipo de preguntas es sencillo de trabajar cuando uno tiene la lectura. Entonces, voy a hacer algo aquí. Voy a escribir en este espacio, ¿ya? La velocidad era la relación entre la distancia y el tiempo. Eso es lo original. Nosotros siempre sabemos que la rapidez es la relación entre la distancia y el tiempo. Como a mí me piden el tiempo, lo que yo voy a hacer es dejar la T despejada porque es la que a mí me importa. Entonces, ¿cómo voy a trabajar yo? El tiempo, que es el que está dividiendo, ¿verdad? Va a invertirse en rol con la rapidez, porque voy a despejar para el otro lado. Entonces, el tiempo, voy a decir que es la distancia sobre la rapidez. Esta es la relación nueva con la que yo voy a trabajar, porque a mí me están pidiendo el tiempo. Esta es mi incógnita. Y pregunto, ¿cuánto es la distancia que el objeto ha recorrido? 4 kilómetros, ¿verdad? Y lo voy a colocar aquí. 4 kilómetros dividido ¿Cuál es la rapidez a la que va transcurriendo? 12 kilómetros. Y yo pregunto, en una hora, ¿cuántos minutos hay? 60. 60 Entonces, esta fracción que está aquí, yo por la voy a 60. multiplicar por 60 Sí. para poder transformar. Y voy a decir 4 por 60, 240, si no me equivoco. Ustedes me van corrigiendo. Sobre, Sí. y si yo simplifico o divido, ¿cierto? 240 en 12 me da 20, que es la respuesta 20. correcta. Entonces, este ejercicio era de dificultad mediana, si le queremos dar como una categoría de fácil, mediano o difícil, porque implicaba la lectura. Pero para poder responder cualquier cosa, yo tenía que acordarme, en primer lugar, que la pregunta se me estaba haciendo en relación al tiempo. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí, que dice la rapidez es igual a la distancia versus tiempo, esa es la que a mí me tiene que tener en mi formulario resumen, tiene que ser la primera, porque de ella se desprenden las otras, cuando la incógnita es el tiempo o cuando la incógnita es la distancia. Va a depender de cómo me lo pregunten a cómo yo voy a responder. Entonces, yo debía ser capaz de tener esta expresión que está aquí, leer el encabezado, me piden tiempo. Entonces, lo que me dan como variable, como alternativa correcta, es la distancia y la rapidez. Esas son mis variables. Aquí las tengo. Y como la pregunta me hablaba del tiempo, pero la respuesta estaba en minutos, yo voy a convertir este tiempo que a mí me va a dar en su equivalente a minutos. Por eso multipliqué por 60. Si a mí me hubiesen pedido cuánto es el tiempo en segundos, hubiese tenido que haber multiplicado esta fracción que me lo permitió por 3600. Entonces, la lectura es importante en este caso. Cristian, tú levantaste la manito, pregúntame. Cristian, ¿no?
Me lo escribe por chat por último, hijo. Profe, yo tengo, o sea, yo lo hice al revés, digámoslo así. ¿Ya? Porque primero dividí el 4 en 12 y después lo multipliqué por 6. Ah, es lo mismo, sí. Me dio lo mismo, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que O si sea, yo me dividía dio 4 número en 12, aproximado. es que por eso, como me daba periódico, dije no los voy a confundir Claro. con números periódicos. Por eso Me solamente dio lo- 19.8. Y Igual ahí lo hice después diferente, profe. ¿Ya? ¿Cómo lo hicieron? Dividí el 4 en el 12 y después el 60 en el 4. No, pues nada que ver. Pero me dio eso. Pero, Roger, para la suma llegaste, me parece. ¿Ya? Cuidado, ¿cierto? Yo les estoy mostrando como siempre la versión del libro. Entonces, por ejemplo, la Vale me plantea, pucha, yo dividí y multipliqué. Obviamente va a ser siempre válido porque esas operaciones son familias, ¿ya? Ah, Recuerde no, que, profe, dividí ya. 60 en 3. Ahí sí, porque si no, no me da. 60 en 3 y Ah, me dio 20. claro, lo que pasa es que si yo simplifico el 4 en 20 me da un tercio. Correcto, es lo mismo. Otra pregunta que también les causó bastante dificultad fue la número 6, ¿ya? Insisto, esto es pura lectura, chiquillos. ¿Ya? Por eso que tenemos que tener un amor por el lenguaje importante. A mí me Ah, dice, la tuvo buena. un caminante da 90 pasos por minuto. Ujú. Esa información que yo destaqué fue la rapidez, ¿ya? Ese valor que yo destaqué, que me lo dijeron, fue la rapidez. Pero hay un dato adicional. A mí me dice que cada paso que da mide 80 centímetros. Entonces uno dice, chuta, me está pidiendo la rapidez, y si ustedes se fijan en el encabezado o las alternativas, la respuesta está en metros sobre segundo, Ujú. pero mi enunciado está en pasos por minuto. Entonces nosotros tenemos que decir, chuta, ¿cómo lo hago? Vamos a convertir, vamos a tomar esta rapidez y la vamos a expresar. La rapidez, recuerden que es la relación entre la distancia y el tiempo. Ujú. ¿Cuál es la distancia que el objeto está recorriendo? 90 pasos, ¿cierto? Pero cada paso, ¿cuánto mide? 80 centímetros. 80 centímetros. Entonces yo voy a decir los pasos que él dio por la medida de cada paso. Porque él dio 90 pasos. Pero para hablar de distancia, yo quiero saber cuántos metros se ha avanzado. Debo multiplicar esos pasos que me dio por la unidad que está representando. Y aquí me dice a mí que son 80 centímetros. Entonces, ¿yo qué debo tener en mente? Y esto es importante que va a quedar grabadito. La unidad de distancia perdón, es el metro. Por lo tanto, si a mí me dicen 80 centímetros, este 80 centímetros a mí no me sirve como respuesta, porque yo debo ser capaz de expresarla en términos de los metros. Entonces, para poder transformar de centímetros a metros, yo debo tomar este 80 y dividirlo en 100, que me va a dar la cifra 0,8. Entonces, nótese lo que voy haciendo, lo repito. La rapidez, lo vamos a escribir aquí al ladito, es la relación entre la distancia y el tiempo. Entonces yo estoy anotando en el numerador la distancia. La distancia fueron 90 pasos, pero cada uno de esos pasos medía 0,8 metros. Entonces era sumar 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 0,8, 90 veces. Por eso que nosotros enseguida lo estamos anotando. La cantidad de pasos que la persona dio, por cuánto mide su paso. Y esto se divide en un total del tiempo. Si a mí me están diciendo que mi tiempo total es de 1 minuto, yo tengo que dividirme sobre 60. ¿Por qué? Porque el tiempo se mide en segundos. Si yo tomo una calculadora y digo 90 por 0,8 sobre 60, me va a dar la respuesta 1,2. Entonces, esta pregunta era de dificultad elevada.
porque tenía que leer el encabezado e interpretar la información. La comprensión lectora es vital. Lo voy a repetir 1.000.000 de veces si es necesario. 90 pasos por minuto. A esa rapidez la persona se movía. Cada 1 minuto avanzaba 90 pasos. Pero para poder determinar una distancia, yo debo saber cuánto vale cada uno de sus pasos. Si ustedes se fijan, 80 centímetros es bastante. Cuando uno camina, y si uno es de pie chiquito, ¿verdad? Los que somos número 36, 35, nuestros pasos son cortitos, ¿cierto? Nuestra pisada es muy chiquitita. En cambio, la gente, sobre todo los varones, 42, 43 de calzado, 45 algunos, dan un paso de mayor distancia. Entonces uno podría sacar esa cuenta, por ejemplo, desde mi casa a un lugar X, cuántos pasos di para poder saber cuánta distancia recorrí. ¿Qué es lo que hacen ahora muchos de los celulares que tienen este contador de pasos? Que donde uno se moviliza y uno va con el teléfono, esta figura va grabando esa información y después te dice cuántos kilómetros caminaste, porque hace la conversión con tu medida, o bien lo toma como un valor estándar. Si eres mujer, si mides tanto, probablemente ocurra esto, entonces probablemente pase esto otro. No sé si se entiende la idea, pero aquí lo que yo buscaba con esta pregunta, tipo CINCE, tipo PSU, era solamente la lectura, comprender que la relación de la rapidez, que es distancia versus tiempo, yo la podía obtener del encabezado. ¿Hasta aquí alguna duda? Voy a alcanzar a grabar otra más y la próxima clase hacemos la silla. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Dudas? Profe, entonces los errores que hubieron en la prueba la mayoría fueron porque no leímos bien, algo así. Claro, la No leímos mayoría bien. de las dificultades se presentaron por un tema de lectura, porque no Ya. es una lectura directa. Es decir, no me dicen, por ejemplo, si la rapidez es 40 metros y el tiempo son 10 segundos, entonces la rapidez es, no fueron inmediatas, sino que yo Claro. tenía que leer el encabezado y desmenuzar la información. Les voy a mostrar otra pregunta para que vean. Ya. Por ejemplo, la número 9. También trajo algunas dificultades porque es leer un gráfico. Y uno dice, chuta, ¿cómo puedo leer un gráfico? Lo que yo debo tener en claro es que un gráfico me dice mucho, ¿ya? En historia, por ejemplo, uno trabaja mucho con gráficos para establecer comparaciones de información. Entonces, debo ser capaz de leerlo. Voy a mirar el gráfico. La variable que va de pie dice posición, ¿verdad? Y la variable que va abajo, en la horizontal, dice tiempo. Entonces, nosotros vamos a tener este concepto. La persona que está observando esto tomó en cuenta la posición del objeto, a qué distancia estaba del tiempo que iba avanzando. Si ustedes se fijan, la vertical, la que es posición, no comenzó en el origen, ¿verdad? Sino que comenzó un poquitito más arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo estaba observando, si yo fuera el observador, el objeto no estaba al lado mío, porque yo estoy aquí. La persona que está haciendo el análisis va a estar aquí, en el cero, en el momento de origen, en el sistema de referencia. Entonces, cuando yo comencé a observar, me fijé que la persona, o lo que yo estaba mirando, este objeto, estaba a una cierta distancia mía. Si ustedes se fijan, vamos analizando la información. Me dice, el objeto rueda por un plano horizontal y luego por un plano inclinado. Eso está mirando al tipo de línea, pero visualmente, no la está interpretando. Cuando yo tengo una línea horizontal, y en el contexto que estoy hablando, que es posición versus tiempo, esa línea horizontal quiere decir que el objeto está detenido, porque no avanzó.
porque estoy hablando de Ujú. posición. Entonces, hasta aquí, el objeto, yo que estaba con el reloj en mano mirando, ¿verdad? Me fijé que el objeto no cambió su posición, o sea, él estuvo detenido. Si yo hubiese tenido una diagonal hacia arriba, alejándose de mí, ¿cierto? Porque yo estoy acá abajo, ¿verdad? Yo estoy en el origen. Y veo una línea diagonal hacia arriba, yo puedo decir, ah, el objeto se está alejando de mí. ¿Por qué? Porque va subiendo en distancia. Pero en este tramo, si ustedes se fijan aquí, en esta diagonal descendente, lo que me está diciendo es que el objeto estaba quieto y de un momento a otro comenzó a disminuir su distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzó a acercarse hacia mí, o sea, comenzó a devolverse, para finalmente detenerse a donde estoy yo. Yo estoy en el origen. En este lugar también se está en el origen. Lo único que siempre va a avanzar es el tiempo. Es la única variable que es continua y avanza permanentemente. Todas las otras son relativas y van a depender de cómo se esté mirando. Entonces, en este gráfico, lo más importante era leer esta posición. Entonces yo debía ser capaz de imaginarme el escenario. En ese sentido, está hablando de que estoy mirando desde un punto. Imagínenselo, ustedes están en la puerta de su casa y ven a su mamá que viene llegando del trabajo y la ven en la esquina, en el paradero, esperando cruzar el semáforo en rojo. Mientras el semáforo esté en rojo, la posición de la mamá no cambia, porque ella está en ese lugar sin moverse, o sea, está en equilibrio en la posición horizontal. Cuando el semáforo da en verde, ella comienza a acercarse hacia su casa, que es hacia donde yo estoy mirando, ¿cierto? Porque la persona que está mirando en la referencia, ella ve que comienza a devolverse, avanzando hacia usted. Si miramos a la mamá no se está devolviendo, la mamá va avanzando. Porque ella está en la que está mirando. Pero como el observador, que es usted, que está en la puerta de su casa, que es el origen de donde estoy mirando, usted ve que la mamá estaba quieta, cuando el semáforo dio en verde, comenzó a avanzar. ¿Por qué dice se mueve hacia atrás? Porque se devuelve hacia el punto de origen. Esta frase, cuando ustedes vean el video, yo espero que la noten. Se mueve hacia atrás, se devuelve, se mueve hacia adelante, avanza, se aleja del centro de referencia, aumenta su distancia. Son conceptos que yo debo tener guardados cuando di las primeras definiciones de sistema de referencia. Si ustedes se van aquí a esta pregunta, que presentó un cierto conflicto, pero no tanto, ¿cómo uno sabe que un objeto se está moviendo? Para yo decir que algo se mueve, tenía que recordar el ejemplo que les di el primer día de clase. Si yo miro, voy a dejar a mi hermano al aeropuerto, ¿verdad? Veo que él se sube al avión y que el avión despega, se va de aquí de Chile, ¿cierto? Viaja. Yo que soy el centro de referencia porque lo estoy mirando despegar, puedo decir que él se movió, porque desde mi centro de referencia él cambió su posición. En cambio, si le pregunto al hermano que está sentado en el asiento 2A y que no se mueve porque él va sentado, él no se mueve, el avión se movió. Pero si yo lo miro, estoy en el aeropuerto, veo que él cambió su posición respecto de mi referencia. Por lo tanto, él sí cambió de lugar, él sí se movió. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a quedar de tarea pendiente? ¿Ya? Primero que todo, revisar este video, transcribir estos pequeños ejercicios que yo les alcancé a mostrar, ¿ya? Y la próxima semana vamos a continuar retroalimentando la prueba para que podamos hacer alguna actividad de cierre para poder avanzar al capítulo que corresponde.